cordial saludo. Soy Jorge López, ortopedista oncólogo, Hospital San Vicente, Universidad de Antioquia. Para hoy, en este capítulo vamos a hablar de fracturas patológicas, siendo estas aquellas que se presentan con una energía mínima a la que un hueso normal podría fracturarse. Vemos acá como unas lesiones metastásicas de un cáncer de mama hacen múltiples lesiones que hallan multifracturas como de cadera, resorción óseas, fractura de las ramas, que se presentan sin trauma. Cada vez los casos de cáncer van en aumento y por lo tanto las lesiones óseas van a ser mayores. Se considera que el 50% hacen algún compromiso del sistema musculoesquelético y en estadios finales hasta el 85% pueden tener lesiones óseas. Hasta el 30% de las fracturas patológicas es el primer evento, o sea que es el paciente que consulta porque dice una fractura patológica de cadera, pero que no tiene historia de ningún primario conocido, donde hay que empezar a buscar si tenía antecedentes de fumador, si tenía problemas de próstata y buscar cuál es el primario, porque de eso va a depender mucho el pronóstico. La cadera es de las zonas de más importancia como fracturas patológicas porque esta lleva una minusvalía. Hasta el 50% son a nivel del cuello, lo que va a llevar a muchas prótesis de cadera, y entre el otro porcentaje a nivel subtroncantérico e intertroncantérico. Vemos acá una lesión radiolúcida de un paciente que consulta por dolor, limitación funcional, con arcos conservados, y la radiografía muestra una lesión radiolúcida en un paciente de 60 años. Ya uno piensa, obviamente es una lesión maligna, primaria o metastásica. Ya empezamos a buscar qué es el primario y luego, si no encontramos, pasamos a hacer algo invasivo que sería la biopsia, para luego hacer el procedimiento que sería una osteosíntesis profiláctica. Lo primero es que al tener yo un hueso debilitado con lesiones osteolíticas o lesiones blásticas donde la resistencia es menor, se va a llevar con el peso a fracturas. Esas fracturas van a empeorar el pronóstico del paciente y llevan a un estado funcional que se deteriora por la limitación para movilizarse, por la limitación para hacer los oficios básicos y la necesidad de ayuda de soporte familiar. Tenemos en el contexto fracturas patológicas por tumores metastásicos o por tumores primarios, por lesiones benignas o lesiones malignas. Para el caso de una lesión benigna, cuando son lesiones benignas en un niño, miren que la fisis del acetábulo está abierto, ahí está la lesión radiolúcida, no hay criterios de malignidad, pensamos que sea por un quiste óseo simple. La idea es hacerle una suplementación con injerto y hacer un manejo ortopédico que puede ser con yeso pelvipédico o en alguna indicación poner un sistema de fijación intramedular como unos flexibles o un sistema DHS pediátrico. Consideramos que las fracturas patológicas solo consolidan el 17 al 30%, por eso, por norma, consideramos que deben ser quirúrgicas, exceptuando ciertas condiciones donde el paciente o por el pronóstico o por el tipo de lesión hay que estar pendiente del resultado histológico. Vemos acá una lesión donde se ve criterios de malignidad, hay una reacción perióstica, hay un borde, se pierde la cortical, hay un patrón moteado, hay un efecto de masa, tiene criterios de malignidad y sospechamos que sea una lesión maligna. Este paciente evoluciona con la fractura, esa fractura casi que va a llevar a que la posibilidad de salvamento sea muy difícil. Se evalúa con el grupo de oncología pediátrica si se le da quimioterapia y esto consolida y no hay más contaminaciones, puede considerarse la posibilidad de hacerle un salvamento con una endoprótesis o una suplementación osteocondral del fémur proximal, o pasar a un manejo más radical si la respuesta no es tan buena a la quimioterapia con una desarticulación de cadera. Siempre que hay una lesión ósea, tenemos que buscar que no haya más lesiones óseas y para eso lo que más ayuda es una gamografía ósea, aunque en el mieloma puede haber falsos negativos. ¿Por qué? Porque esto nos permite ver cómo están los otros huesos. Entonces aquí el paciente consultó porque tenía una fractura de fémur que se ve aquí evidente, donde hay más consolidación y por la deformidad. Pero si miran el otro fémur hay múltiples lesiones, o sea que probablemente tenga también alto riesgo de fractura, además de las lesiones en columna y miembros superiores.
Si vemos esta, solo una lesión a nivel del fémur proximal y una pequeña a nivel del peroné. Para el caso era una displasia fibrosa, no tenía otras patologías y el riesgo era mínimo de fractura. Considerando el manejo integral, donde debe ser evaluado tanto por el oncólogo, por el ortopedista oncólogo, por el de radioterapia y por el de cuidados paliativos, para poder entre todos definir el mejor manejo, el que tiene menos morbilidades y va a prolongar la funcionalidad del paciente. ¿Qué busca uno? Sobre todo controlar dolor cuando hay una fractura patológica, mejorar la función de la extremidad, por eso escogemos siempre fijaciones muy rígidas. Y al usted controlar y mermar la lesión, va también a controlar la extensión de la lesión tumoral. Aquí tenemos una imagen de una lesión blástica y hay una escala de Miles donde con esa escala nos ayuda a definir si necesita una osteosíntesis profiláctica, si hay un riesgo de fractura. Para el caso da menos de 9, o sea que la posibilidad de riesgo de fractura es menos del 30%. Cuando el índice de Miles es mayor de 9, 10, 11 y hasta 12, que es el tope máximo, puede darse hasta en un 30%, hasta en un 90% el riesgo de fractura. Siempre evaluar el fémur contralateral. Este que tenía fracturado, miren cómo estaba el otro fémur. Por lo tanto, puede tener mucho riesgo de que se fracture hasta en la misma osteosíntesis al tenerlo en la mesa de tracción. Aquí hay una lesión donde se destruyó toda la cadera, entonces lo que utilizamos es un sistema endoprotésico que reemplace el cemento comprometido y que proteja el resto de la extremidad. Si tenemos esta fractura patológica, vemos aquí los bordes rodados, aquí hay algo de otra lesión. Lo ideal es siempre proteger todo el hueso, todo el fémur. Utilizamos un clavo cefalomedular que nos protege con estos dos tornillos el cuello y la cabeza. Utilizamos clavo largo y en el defecto de la lesión utilizamos cemento. Este paciente puede caminar al 2-3 días con una ayuda mínima, un bastón o un caminador, y se le puede tolerar el apoyo. Luego de esto se manda a radioterapia para consolidar toda el área y evitar el riesgo de más lesión o una recidiva local. Aquí otro ejemplo, otra lesión radiolúcida con un índice de Miles que le da alrededor de 10 a 11, entre el 30 al 50% de fractura patológica, y se hace lo mismo, un clavo cefalomedular, suplementación con cemento, y el paciente al segundo o tercer día puede estar caminando con un riesgo mínimo de fractura. Recordando que a los 15, a las 2-3 semanas se debe mandar a radioterapia para consolidar esta área. Aquí vemos ejemplos no tan santos donde este paciente de una fractura patológica por historia le hacen una osteosíntesis mínima con un clavo medular de fémur, donde vemos que no se protege el cuello ni la cabeza, además no se reseca la lesión ni se suplementa. Este paciente con el apoyo va a fracturar el material, va a hacer que se colapse y probablemente va a tener una recaída local. A este paciente tenía fractura de cadera con lesiones y le pusieron un sistema de HS corto donde se fractura a nivel de donde termina la placa. Lo ideal es idealmente clavos cefalomedulares largos que protejan toda la extremidad y luego de ese control local consolidarlo con radioterapia. Muchas gracias.